Buenas noches para todos. Quienes están felices y deseosos de aprender hoy, levante la mano. Eso, esa es la actitud. A eso venimos. A dejar que esta maravillosa doctrina consoladora nos esclarezca y nos muestre un poco el camino para ser mejores. Dos de los grandes temas que me apasionan en la vida, la psicología y el espiritismo. Y qué bueno poder compartir hoy con ustedes. Tenemos un poquito de fallas, pero esperemos a ver cómo podemos superarlas. Entonces, las relaciones que existen entre la psicología y el espiritismo es un tema que vamos a abordar muy paulatinamente, pero también quisiera que nos lleváramos a algo práctico para aplicar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra forma de ver y percibir aquello que nos sucede. Para eso, empecemos por el principio. La psicología, por ejemplo, etimológicamente puede ser definida según el griego psique y logos, que significa psique, significa alma, mente o espíritu, y logos, ciencia o tratado. Es decir, que etimológicamente se podría definir como la ciencia o el tratado del alma, el estudio del alma. Muchos psicólogos, incluso hoy en día, han pedido cambiarle el nombre a la psicología porque no toleran que sea relacionada con el alma o con el espíritu etimológicamente hablando. A esto nos referimos a unas ramas muy específicas de la psicología, las cuales no conciben que el hombre posea un alma o un espíritu o algo que vaya más allá del organismo. Y es un poco triste, la verdad, ya que la psicología tiene sus raíces muy profundas en la filosofía y desligarla de ahí sería quitarle gran parte de su esencia. La psicología hoy en día está definida como el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Solamente allí podemos ver que es una definición bastante general y que no da pie como a muchas interpretaciones. Es así, concertaron en dejarla así para que no hubiera mucha controversia entre las diferentes ramas y entre los diferentes campos de la psicología, que son muy variados. Existe, por ejemplo, la psicología clínica, la psicología de la educación, la psicología organizacional, la psicología de la salud, la psicología del deporte. Son muchos los campos de acción de la psicología y cada uno da para sí mismo una definición diferente. Entonces, la más general es la que adopta la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Observemos que tampoco está el ser humano por allí, porque también algunos campos de la psicología se ocupan del estudio y la experimentación con animales. Entonces, solamente allí también vemos que el carácter científico de la psicología ha sido una lucha que esta ciencia ha tenido a lo largo de su proceso de consolidación como ciencia, valga la redundancia. Han luchado por ganarse un posicionamiento en el plano científico. Entonces, en busca de ese carácter científico, han buscado que el comportamiento sea observable, medible, cuantificable, que se le apliquen las leyes de las ciencias naturales, de las ciencias matemáticas, de las ciencias exactas, para poder consolidar a la psicología como una ciencia. Más sin embargo, allí en la propia definición también hay una dualidad, y es aquella que se ocupa del comportamiento, que es lo externo, lo observable, lo medible, y los procesos mentales, que difícilmente son medibles y son observables. Entonces también allí sigue existiendo la misma dualidad que ha habido a lo largo de un debate filosófico de muchos años, de mucho tiempo, sobre la dualidad mente y cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, materia y espíritu. Entonces allí también la observamos. Para definir también el espiritismo, que es la otra parte de este estudio, el espiritismo es definido por Allan Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo? Como la ciencia que trata la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Al ser el espiritismo una ciencia, quiere decir que Kardec adoptó muchos de los postulados del método científico positivista de la época para
postular esta doctrina y posicionarla como ciencia. Él, por ejemplo, usaba la universalidad de los conceptos, fue el método que él desarrolló. Entonces, muchos espíritus se comunicaban en diferentes partes a través de diferentes medios y a través de comprobar esos conceptos que eran los mismos en diferentes partes y a través de diferentes personas, mirar que esos conceptos concordaran en sus fundamentos. Y los fundamentos de la doctrina espiritual son la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de evolución, la ley de causa y efecto, Jesús como guía y modelo, la existencia de Dios, la pluralidad de mundos, muy bien, muy estudiosos los del curso de formación de trabajadores espíritas, están muy pilosos. Muy bien, entonces la doctrina espírita es una ciencia con unos conceptos muy precisos, muy bien fundamentada. Yo creo que tiene menos lugar a la interpretación que la psicología, hoy en día hablando, actualmente hablando. Entonces, al tener esos conceptos tan bien definidos, tan bien fundamentados, le proporcionan una fuerza y una riqueza muy grande a lo que es la psicología hoy en día. ¿Sí? Que tanto se debate y que tanto controversia hay, tantas divisiones generan. Entonces hay que decirlo, yo soy psicólogo, pero estas verdades hay que decirlas, ¿sí? Todavía hay mucha división y mucha controversia dentro de la misma ciencia psicológica. En la pregunta número 76 del libro de los espíritus, Kardec indaga, ¿qué definición se puede dar de los espíritus? Y responden los guías de la humanidad. Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material, la inteligencia. La inteligencia es el reflejo de nuestro creador. Somos seres inteligentes porque Dios nos creó de esa manera, a su imagen y a su semejanza, ya que en la pregunta número 1 nos dicen que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas que existen en el universo. Entonces es así que nos creó a su imagen y semejanza, seres inteligentes para poblar el universo, no solamente desde la perspectiva de la existencia física, sino para poblar el universo entero fuera del mundo material. Pues fuera del mundo material seguimos siendo espíritus inteligentes y hemos de desarrollar esa inteligencia para llegar algún día a conocer a Dios e interiorizarlo de una mejor manera. Kardec ya sabía la gran implicación que tiene la ciencia espírita en la psicología y por eso ha titulado la primera publicación de la revista Espírita en 1858, un año después de haber publicado el libro de los espíritus, la ha titulado como Revista Espírita, Revista de Estudios Psicológicos. Porque ya sabía las implicaciones que la ciencia espírita tenía en la psicología. La psicología en ese entonces, hay que decirlo, todavía se estudiaba todavía trataba del estudio del alma y tenía sus raíces muy fundamentadas en la filosofía, desde Sócrates, Platón, que nos hablaban del conocimiento del alma, que se preguntaban acerca de la existencia humana, de dónde veníamos, para dónde íbamos y cuál era nuestro objetivo real en esta existencia. Esa era la psicología que Kardec observaba en ese momento. Y nos habla en un apartado, en un texto de esta misma revista, nos dice que comprende el espiritismo todo lo que se relaciona con el conocimiento de la parte metafísica del hombre. La parte metafísica del hombre es aquella parte subjetiva en el hombre, que va más allá de la materialidad. Se ocupa de sus valores, de sus sentimientos, de sus objetivos, de sus metas trazadas existencialmente. Y la estudiaremos en su estado presente y en su estado futuro, esa parte metafísica en su estado presente, en su estado futuro, porque estudiar la naturaleza de los espíritus es estudiar al hombre, ya que éste deberá formar parte un día del mundo de los espíritus. Es por eso que hemos añadido a nuestro título principal el de Periódico de Estudios Psicológicos, a fin de hacer comprender todo su alcance. Entonces él postula al espiritismo como
con implicaciones directas en la psicología, y de manera transversal se irán a desarrollar conceptos que la psicología también desarrollaba en su tiempo, pero de una manera más fundamentada para estudiar la naturaleza del hombre. Entonces, el espiritismo no se ocupa de las formas, el espiritismo va a las causas, a lo fundamental, a los orígenes. ¿Mm? Por eso hay tantos campos de psicología, porque cada una se ocupa de un aspecto del ser humano, de un aspecto del comportamiento. Entonces, por eso hay tantos campos. Pero el espiritismo se centra en la naturaleza del hombre, en las causas fundamentales. Entonces, por eso le proporciona tanta riqueza a la psicología. Ahora, la pregunta que la psicología se hace y por la cual se responde en sus diferentes teorías y enfoques es: ¿por qué el hombre se comporta de tal o cual manera? ¿Qué hace que el hombre se porte así? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y la psicología, a lo largo de su historia, ha venido desarrollando a través de tres grandes enfoques que voy a tocar a continuación muy someramente para hacer una breve introducción de en qué parte estamos en el desarrollo de la ciencia psicológica. Entonces, principalmente tenemos de izquierda a derecha a Sigmund Freud, quien empezando el siglo XX empieza a hacer sus estudios. Él era neurólogo de Austria, Viena. Empieza a hacer sus estudios, era neurólogo con casos de histeria, casos donde no era comprobado físicamente ninguna enfermedad orgánica, pero las personas manifestaban síntomas físicos de parálisis, de locura tal vez, pero al entrar en estados de hipnosis, los pacientes recuperaban sus facultades, es decir, su origen o su causa, según sus observaciones, era de tipo inconsciente o psicológico. Entonces postula su teoría de la mente basada en el inconsciente y en el estudio de esos arraigos en el inconsciente. Él decía que toda la conducta humana se explica y se desarrolla porque el inconsciente determina cómo nos vamos a comportar. Él le daba un carácter determinista al inconsciente. Todos nuestros actos obedecían a un origen y a una causa inconsciente. Entonces él desarrolla su método psicoterapéutico basado en la asociación libre, en el estudio de los casos. Él se analizaba a sí mismo, analizaba sus sueños, analizaba los sueños de sus pacientes, ya que los sueños eran como lo más tangible que tenía acerca de los contenidos inconscientes, y él dedicaba sus horas al análisis de estos. Al psicoanálisis le debemos ese estudio del inconsciente, porque el espiritismo viene a comprobar que no somos espíritus nuevos, recién llegados, y que muchas de las informaciones que traemos de otras existencias están de alguna manera guardadas en nuestro psiquismo y, claro, pueden llegar a condicionar y a afectar nuestro comportamiento. Entonces, al psicoanálisis le debemos mucho en ese conocimiento profundo del ser humano con su inconsciente. Sin embargo, en contraposición a esos estudios, a esos análisis, surge el conductismo, cuyos exponentes son Pavlov y Skinner, dentro de los principales, que establecen su teoría basada en dos principios fundamentales: el estímulo y la respuesta. Y decían que básicamente nos comportamos como organismos reaccionarios a ciertos estímulos del ambiente, que sinceramente, francamente, estamos condicionados por toda nuestra experiencia de desarrollo, de tal manera que sí, nos comportamos de acuerdo a lo que hay en el ambiente. Entonces, si alguien nos dice A, nosotros respondemos B. ¿Sí? Un estímulo, tiene que haber un estímulo y una respuesta. Por ejemplo, decía, si un niño está sentado estudiando, haciendo sus deberes en el salón y en silencio, en recogimiento, no es tanto porque él quiera estar así, sino porque es una respuesta a una posible llamado de atención de su profesora. ¿Mm?
Entonces, al conductismo le debemos haberse centrado en el organismo para haber postulado teorías del comportamiento aplicado, instrumentos psicométricos, por ejemplo, también le debemos mucho a la parte del conductismo, de cómo analizar esos rasgos de comportamiento, pero todo enfocado en la parte externa, en la parte del ambiente, ¿sí? El conductismo, por ejemplo, no va a las causas internas. Incluso algunos conductistas más radicales niegan completamente la mente y los procesos intrínsecos del ser humano. Entonces, en contraposición a estas dos posturas, tal vez la de Freud, muy empírica, muy basada en sus observaciones, muy poco científica, por lo que llamábamos del paradigma, ¿no? Materialista de la ciencia, que busca que todo sea medible, que hayan leyes matemáticas que rijan estos fenómenos psicológicos, pues surge un tercer enfoque, una tercera fuerza en psicología a través de Abraham Maslow y Carl Rogers, quienes desarrollan a profundidad el enfoque humanista, un enfoque que ya busca integrar al ser humano con esa parte subjetiva que hay en él, con esa parte de valores, de sentimientos, de escala, de necesidades en las cuales en la cima está esa necesidad de autorrealización de los seres humanos. Entonces ya se aleja de una perspectiva reduccionista del ser humano como simplemente un organismo ahí respondiente, sino que ya le dota de un libre albedrío y desarrolla su concepto del libre albedrío y de la autorrealización. Él decía, por ejemplo, que la autorrealización es el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano para tener una vida plena. Entonces ya hay una búsqueda de una felicidad, de una plenitud a través de esa autorrealización. En su pirámide de las necesidades, en un principio están las más básicas necesidades del ser humano: comer, dormir, hacer sus necesidades. En otro plano están las necesidades de tener un trabajo, de vivir en sociedad, de hacer amistad, de tener pareja. Pero en la cima de todas ellas están necesidades mucho más trascendentales, que son aquellas que proporcionan una felicidad real y un sentimiento real de autorrealización. Ya más adelante en el tiempo, a partir de los estudios mismos de Abraham Maslow como precursor, se desarrolla algo que se llama la psicología transpersonal o una cuarta fuerza. ¿Qué quiere decir transpersonal? Que va más allá del yo, de la experiencia de mi personalidad. O sea, busca que el hombre comprenda que más allá de las cosas con las que él se identifica, sea un trabajo, sea una profesión, sea un rol en la familia o en la sociedad, busque muy interiormente aquello que él realmente es, en su esencia. Algunos de los autores de esta psicología transpersonal son el mismo Abraham Maslow, Carl Gustav Jung, Stanislav Grof, con sus estudios de estados alterados de conciencia, ya que a través de experiencias psicodélicas y de estados de meditación, algunas traídas de corrientes orientales, él se da cuenta que las personas tienen experiencias fuera de sí, fuera del cuerpo, que se conectan con la historia del mundo y de la humanidad, que se conectan con la naturaleza, que pueden observar a través de estos estados alterados de conciencia cómo están interconectadas todas las cosas. Entonces no solamente trae arraigo en filosofías espiritualistas de Oriente, sino que también adopta postulados de la física cuántica actual, que nos dice que básicamente somos energía vibrante, que esto que conocemos como materia son solamente campos magnéticos aglutinados alrededor de una fuerza que de por sí es inteligente y que hace que nuestros organismos se aglutinen de tal manera que seamos organismos muy bien desarrollados, perfectos. Entonces imagínense la inteligencia de Dios, que es la que hace que se organicen estos cuerpos y esta materia de esta manera. Entonces está la psicología transpersonal. Juana de Angelis, en el libro El ser consciente,
nos dice de la cuarta fuerza que amplía las posibilidades de la psicología, que permite que se descubran potencialidades inimaginables para la perfecta integración del ser humano con su creador y de su conciencia con la conciencia cósmica. Entonces acá vemos uno de los principales objetivos de la psicología transpersonal, y es fortalecer ese vínculo que tenemos con Dios, con el Creador. ¿Por qué? Porque es un vínculo que se ha dejado de lado, con el ánimo de sí, de darle un carácter científico, pero ¿por qué divorciamos siempre lo científico de lo religioso o de la espiritualidad? Ese es un error muy grande que comete la ciencia actual o la psicología, divorciarnos de la religión. Nosotros hemos de volver nuevamente a la religión, a las bases morales, a los fundamentos de la doctrina espírita, para poder desarrollar una psicología más profunda que tenga en cuenta estos aspectos del ser humano. Incluso hay trastornos o complejos que tienen su origen en la falta de espiritualidad, en la falta de conexión con Dios, en la falta de religiosidad. Existe ese conflicto. En parte se lo debemos también a la misma religión que a través, históricamente, pues ha tenido sus dogmas, ha impuesto violentamente sus postulados, sus doctrinas, y todavía muy arraigados en nuestro inconsciente, espiritualmente hablando, todavía tenemos cierto rechazo a involucrarnos nuevamente con esa religiosidad. Hoy en día actualmente es muy común ver cómo la creencia, bueno, la creencia no se puede denominar creencia al ateísmo, ¿cierto? O al agnosticismo, porque hay un temor muy arraigado a conectarse nuevamente, a conectar nuevamente a la criatura con Dios. Sin embargo, en ese hombre transpersonal, en ese hombre que trasciende la existencia actual y la personalidad, cantan entonces las glorias de la vida y se amplían los dones que existen en él en pleno desarrollo de su realidad, mediante la superación de las culpas, los dolores, las angustias, las inquietudes que lo tornan pleno y feliz. Entonces ahí, en nosotros mismos, cuando descubramos, cuando vayamos al ser que habita en nosotros y no a la personalidad que es temporal, vamos a descubrir todos los valores que hay ahí guardados, esperando a ser descubiertos, esperando a ser desarrollados. Uno de esos ejemplos que nos trae la doctrina espírita en cuanto al desarrollo de esos instintos y de esa razón, de esa inteligencia, es cuando nos habla en la pregunta 75. ¿Por qué la razón no es en todos los casos una guía infalible? Y los espíritus responden, sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona, la razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. Y he traído a colación esto porque esta es la 75A, pero en la 75 los espíritus nos dicen que el instinto es una especie de inteligencia y que muchas veces es una guía más segura que la misma razón. ¿Por qué? Porque la razón está en proceso de desarrollo y en ese proceso de desarrollo hemos de descontaminarla de la mala educación, de descontaminar esa razón del orgullo y del egoísmo. Esa es una de las principales razones por las cuales muchos hombres de ciencia niegan a Dios, por orgullo, porque no se atreven a ahondar, a profundizar en sí mismos, en su naturaleza, en los fenómenos que observan a diario, espirituales, trascendentes. Entonces ven al organismo simplemente desde una postura material. Con mucho orgullo y con mucha altivez se atreven a afirmar que Dios no existe. Entonces hemos de desarrollar este libre albedrío a través del buen uso de nuestra razón. En el Evangelio según el Espiritismo hay un Evangelio maravilloso que nos habla de la ley de amor, y el espíritu de Lázaro hace este pequeño recorrido en lo que ha sido nuestro trasegar evolutivo como espíritus.
él dice que el hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones, más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. Ese es el recorrido que estamos haciendo. Ese es el camino trazado por Dios, porque Dios es ese sol interior. Porque el espiritismo nos dice que Dios no está afuera. Sí, podemos verlo afuera, pero nos llama a verlo adentro. Nos impone el deber de observar a Dios en nuestro corazón, en nosotros mismos, para que brille como un sol, para que se nos revelen y se nos cumplan todas las aspiraciones. ¿Qué eran los instintos? Los instintos eran sobrevivir en una jungla, en una cueva, instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, reproducirnos para proporcionar la perpetuidad de nuestra especie o el mantenimiento de nuestra especie. Más adelante fueron las sensaciones, entonces descubrió el placer, descubrió que habían cosas que generaban placer. Descubrimos aquellas sustancias, aquellas comidas que nos proporcionaban alucinaciones, cosas que todavía hoy muchos vivimos en base a nuestras sensaciones. Y descubrimos el dolor también, que hace parte de las sensaciones. Y a partir de ese placer y dolor, entonces empezamos a vivir una vida tratando de evitar a toda costa el dolor y buscando a toda costa el placer donde sea que él esté. Entonces muchos todavía estamos en esta etapa evolutiva, en la etapa de las sensaciones. Porque ¿quién de nosotros puede decir que ya pasó a la etapa de los sentimientos? Gladys. ¿Quién de nosotros puede decir que ya pasó a la etapa de los sentimientos? Que ya no se guía solamente por su placer y por lo que le produce placer. Por los instintos, algunos. Más bajito. ¿Sí? Eso, nos entremezclamos entre unos estados y otros, entre los instintos, entre las sensaciones y si acaso muy poquito, hay que reconocerlo, los sentimientos. Pero el punto primordial de ese sentimiento es la excelencia del amor. Y por eso el espiritismo toma a Jesús como guía y modelo de la humanidad, porque solamente Jesús ha hablado y ha vivido en el amor. No solamente ha hablado, Él no se dedicó a hablar, Él nos expuso en todo momento a través de todos sus actos el amor. Entonces este es el camino trazado para que lo tengamos muy presente. Y si en algún momento hemos de desarrollar la psicología transpersonal espírita, este va a ser el camino terapéuticamente hablando, el amor. Incluso Juana de Ángeles desarrolla la amorterapia como un concepto fundamental de su forma de ver la psicología. Juana de Ángeles, una de las razones por las cuales me inclino a desarrollar esta temática es porque he leído de primera mano la riqueza que hay en la obra psicológica de Juana de Ángeles. Juana de Ángeles al día de hoy tiene más de 18 libros psicografiados a través de Divaldo que componen la serie psicológica. Una serie que ya lleva más de 20 y pico de años, publicación tras publicación, esclareciéndonos con un lenguaje técnico que se establece en la ciencia psicológica con los fundamentos del espiritismo. John Reynolds, en un libro que se llama Visión Psicológica del Libro de los Espíritus, que lo tenemos acá en la biblioteca de por sí, y que recomiendo muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, no solo para psicólogos, sino también para personas que se interesen en la psicología y en el espiritismo.
Es un libro buenísimo. Desarrolla muy a profundidad todo el pensamiento de Juana de Ángelis en su serie psicológica y lo enlaza con los principales fundamentos de la doctrina espírita consignados en el libro de los espíritus. John Reynolds cuenta que en una entrevista que tuvo con Divaldo en el Centro Espírita de Estudios Espírita Juana de Ángelis, Divaldo les explica de dónde nace la idea de Juana de empezar a escribir libros sobre psicología. Y Juana le dice a Divaldo, entonces le dice, Divaldo, Allan Kardec ha propuesto toda una nueva psicología con sus paradigmas, con todas las técnicas del pensamiento psicológico, pero está suelto, eso está suelto, y nosotros pretendemos vincularle el pensamiento a la psicología profunda de Carl Gustav Jung, que es la psicología analítica. ¿Por qué este hombre? Este hombre era un hombre pues muy estudioso, era un erudito, él pasó su vida entre libros, pasó estudiando, él era médico, psiquiatra, psicólogo y también se interesaba por estudios de sociología y antropología. Le gustaba, era un curioso, era intrépido, él le gustaba mirar la historia de las diferentes culturas, sus contenidos, sus historias, sus mitos, y encontraba en todos esos mitos y en todas esas historias cosas, puntos en común que él analizaba. Él empezó su camino como psicólogo con Sigmund Freud en sus estudios sobre el inconsciente, pero difería muchísimo en la naturaleza de la energía psíquica, ya que para Freud la energía psíquica era de un carácter únicamente sexual. Y Jung no estaba de acuerdo con esto. Él decía que la energía psíquica era una energía viva, poderosa, potente, que tenía muchas posibilidades, muchos campos de acción, que era la energía que comandaba la psique. Él decía, por ejemplo, tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. No es casualidad que acá lo veamos en una foto y detrás de él esté el busto de Sócrates. ¿Qué decía Sócrates? Decía, conócete a ti mismo. Y él lo adoptó de una frase que vio en el templo de Delfos, donde él adoptó esta frase para estudiarse a sí mismo y predicar como la riqueza que había en ese conocimiento de sí mismo. Entonces Jung concibe la psique de esta manera. Entonces es un poquito compleja, pero pues yo no la voy a explicar como tan a profundidad, sino simplemente voy a mencionar que en el centro del psiquismo está el self, que es el yo verdadero, el yo real, más allá de mi personalidad o de mi persona. Entonces, Juana nos dice, los arquetipos básicos de esta psicología analítica, él llamó arquetipos a esos símbolos en común, a esas imágenes simbólicas que había en el inconsciente de cada persona, que él analizaba a través de los sueños, a través de los mitos, a través de las historias, y mencionaba que habían estos símbolos que se llamaban arquetipos. Dentro de ese arquetipo está ánima, animus, que es la parte masculina y la parte femenina que cada uno tiene en su psiquismo. Está el arquetipo del héroe, que es el que se esfuerza, el que se sacrifica, el que puede ir más allá y para conseguir algo, para salvar a alguien, para salvarse a sí mismo, quizá, o por el bien común. El arquetipo de la máscara y otros arquetipos que él desarrollaba. Pero dentro de los principales está el self, que es el yo verdadero, el espíritu que soy, dice Juana de Ángelis, está el ser, que es el mismo ego, que es el ser que represento, es decir, mi personalidad actual. Y está la sombra, que es todo aquello que ignoro. Y dice Juana de Ángelis que hay dos tipos de sombra. Una, que es la que nace producto de la ignorancia nuestra, es decir, nuestra falta de estudio, de conocimiento sobre los temas, y la otra, que es la sombra pues, más negativa, que es la de nuestros propios defectos, nuestros vicios, nuestras malas tendencias. Ella dice que hay dos tipos de sombra. Entonces acá hay que hacer una diferenciación
entre el espíritu que soy y el ego que represento, que es el de mi personalidad. Personalidad diferente a individualidad. Entonces, personalidades podemos tener muchas, una para cada existencia física. Entonces, adoptamos la personalidad de un hombre o de una mujer, de un profesor, de un técnico, de alguien, de determinadas personas. Adoptamos esa personalidad según las necesidades de nuestro espíritu. Nosotros, intencionalmente, planeamos nuestra reencarnación y planeamos muchos de los factores ambientales en los que vamos a nacer, y eso determina en gran parte nuestra personalidad. Pero más allá de esa personalidad está un ser espiritual que sabe, que conoce, por ejemplo, conoce los objetivos planteados para la actual existencia, por ejemplo. Solamente que a nuestro ego le interesan otras cosas. ¿Por qué? Porque se ha formado en un mundo material y hoy en día estamos imbuidos en el mundo y se nos olvidó que en esencia somos seres espirituales. Juana de Ángelis define la psicología espírita, porque para ella sí hay una psicología espírita y se puede desarrollar una psicología espírita enfocada en la psicología transpersonal. Ella dice que es el estudio de la conducta, el comportamiento y los procesos mentales del hombre desde la perspectiva de la reencarnación, la inmortalidad del alma, la ley de causa y efecto, las leyes morales y la justicia divina. Entonces, fundamentada en la doctrina espírita, se puede concebir una visión más profunda y realista de lo que realmente explica nuestro comportamiento, explica nuestros pensamientos y explica nuestros sentimientos. Todas esas preguntas que la psicología se hace a la luz del espiritismo, podemos responderlas perfectamente. Pero una cosa es responderlas y otra cosa es poder vivirlas, vivenciarlas. Entonces allá vamos. En este libro maravilloso que me encontré por ahí, muy esclarecedor, se llama Reflejando el alma, la psicología espírita de Juana de Ángelis. Es en coautoría de Divaldo, Juana y otros 3 psiquiatras que también escriben en este libro. Estos 3 psiquiatras tienen un núcleo de estudios psicológicos en Brasil. Uno de ellos, Claudio Sinotti, nos habla en el capítulo 2, Una psicología con alma, que sin el ánimo de ser reduccionistas puede resumir la intención o los objetivos de la psicología espírita de Juana de Ángelis en 4 objetivos fundamentales. El primero, aprender a conocerse. El segundo, aprender a vivir. El tercero, aprender a ser y aprender a amar. Aprender a conocerse, pregunta 919 del libro de los Espíritus. ¿Cuál es el medio más eficaz para superar nuestras malas inclinaciones, nuestros vicios, nuestros defectos? Y los espíritus responden, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Y yo creo que ya hemos estado en varias conferencias donde nos dicen, conócete a ti mismo, es una necesidad existencial, es algo imperioso, es algo que no se debe posponer más. Debemos hacer un viaje a nuestro interior, a nuestro verdadero ser, quitarnos esa máscara del ego. El ego nos dice que debemos realizarnos según nos comanda la materialidad del mundo. El ego nos dice que nuestros defectos se pueden esconder, se pueden disimular. Podemos esconder quiénes somos detrás de una máscara y que eso es normal. Eso nos dice el ego. Pero ¿será que es lo correcto? ¿Será que debemos actuar con base en esa mentira? ¿O vivir y basar nuestra existencia en esas mentiras del ego? ¿No? ¿Será que debemos mirar mejor esas reacciones que tenemos? Debemos mirar bien cuáles son las necesidades del ego y cuáles son las necesidades del alma, del espíritu. Necesitamos trascender. El espiritismo nos dice, necesitamos expiar, ¿cierto? Expiar deudas del ayer,
¿sí? O sea, no es que vayamos a evitar el dolor a toda costa, porque ese es el pensamiento materialista. Usted dedíquese al placer y nada más que al placer, y evite el dolor a toda costa, ¿sí? Una expectativa imposible, irreal. El dolor hace parte de nuestras vidas, de nuestra experiencia, pero para bien, es necesario para trascender, es necesario que vengamos a adoptar este cuerpo, esta personalidad que a veces nos juega malas pasadas, pero que es necesario que entremos en contacto con la materia para poder desarrollar las facultades de nuestro espíritu, aún con tantas limitaciones. Entonces hay las necesidades del alma. Las necesidades del alma están allí. La necesidad de amar, la necesidad de perdonar, la necesidad de conocernos a nosotros mismos, la necesidad de evolucionar, están allí. Juana nos propone la meditación, hacer meditaciones, hacer visualizaciones terapéuticas como un método eficaz para poder autoconocernos. Aparte del ego, hay otra barrera que se interpone entre nosotros y el autoconocimiento, que es la sombra. La sombra, aquella que nos empeñamos a toda costa en negar. Nosotros no tenemos esos defectos. Nosotros cuando nos hacen una observación, nosotros no, eso tomamos una actitud defensiva, peleamos, discutimos, nos alteramos, porque la otra persona nos está haciendo caer en cuenta de algo malo que hay en nosotros. No queremos aceptar que nosotros tenemos defectos, que hay en nosotros algo malo. ¿Y qué problema, no? ¿Qué problema? Porque de menos aceptemos, más crece esa sombra. Más crece esa sombra, sí. El ego es la parte más exterior, entonces desde mi ego yo tengo que aprender a aceptar que realmente tengo una sombra. Y nos enseña Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21. Nos dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y son varios los versículos donde Pablo expone su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, porque él sabía de los errores que había cometido. Pero aparte de saber y reconocer los errores, también tiene una clara intención. Quiero hacer el bien, tengo la intención, acepto que soy así, pero quiero hacerme el bien, quiero esforzarme. Esa es la propuesta. Sí, tenemos sombra, no nos empeñemos, no nos desgastemos en negarla. Quemamos mucha energía negando de nosotros mismos aquello que somos, ofendiéndonos. Nuestro orgullo, nuestro ego se ofende con facilidad, con mucha facilidad. Pero ya no nos defendamos más. Jesús nunca se defendió. A Jesús lo calumniaron, lo traicionaron, lo negaron. ¿Cuándo se defendió? Nunca, ¿cierto? Nosotros todo lo queremos justificar. Y nosotros todo le buscamos justificación. Pero cuando el otro se equivoca, ¿lo justificamos? No, ¿cierto? Cuando el otro se equivoca, lo señalamos, lo juzgamos, ¿verdad? Y queremos tener la razón a toda costa. Entonces, tomemos esa sombra que hace parte de nosotros, integrémosla conscientemente para que se vaya iluminando, para que podamos hacer de eso un hábito. Si me ofendo, si me siento herido, ofendido, la culpa no es del otro. Hay algo en mí que me está haciendo sentir incómodo, que me está haciendo sentir mal. Debo profundizar en ese sentimiento, en esa emoción, para lograr dar con aquello que me está afectando. Entonces la culpa no es del otro. Echamos mucho la culpa al otro, pero no es. Nuestras reacciones nos incumben solamente a nosotros. Aprender a vivir, porque hoy en día es un desafío vivir en esta sociedad, una sociedad de ego y de sombras. Sombras muy grandes y egos muy grandes. Acá vemos
la pintura contemporánea de Narciso. Ya Narciso ya no se mira en el lago, ahora los narcisos se miran en el Instagram, las redes sociales, en TikTok. ¿Mm? Alimentando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro narcisismo, nuestro egoísmo, ¿verdad? La cultura de las apariencias. ¿Mm? Entonces, incluso muchos nos creemos que la vida que tenemos realmente es como la mostramos en redes sociales. Y nos creemos esa mentira. Y creemos que los demás viven felices porque publican viajes, publican comidas, publican de todo lo que les hace feliz. La ropa de marca, etcétera, etcétera. Y creemos que todo el mundo es feliz. Materialmente hablando. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces somos acumuladores de recursos, acumuladores de sensaciones, de placeres, de comodidades. Pero como dice Marcos, capítulo 8, versículo 36, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿Cierto? ¿De qué nos vale ganar el mundo y perder el alma? Debemos desidentificarnos con el mundo. Es algo que nos llama Juana de Ángelis en su psicología espírita. Desidentifiquémonos de las cosas del mundo. Estas cosas no me identifican. Lo que realmente me identifican son los valores de mi espíritu inmortal, que son los que se van a mantener posteriormente cuando dejemos esta existencia física. Esos son los que voy a conservar. Los bienes no, los placeres efímeros tampoco. Lo que nos va a proporcionar una felicidad real, dice Juana, es por ejemplo la experiencia del bien. Aprender a vivir en gratitud. Aprender a vivir en sociedad, haciendo el bien a los demás. Aprender a perdonar, aprender a reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros adversarios, con nuestros enemigos. Nos manda a lo mismo que nos mandaba Jesús. Entonces hay que aprender a vivir. Entonces acá estamos, imbuidos en la materialidad, nuestra escala de valores está invertida. Debemos cambiarla, debemos trabajar en eso. Y por supuesto, eso no se da si no nos conocemos a nosotros mismos. Debemos aprender a conocernos. Aprender a ser. Entonces ya nos vamos acercando al final. Aprender a ser. Nos habla de la personalidad. Nosotros, una forma de ver la personalidad debe ser esta: asimilar todos los condicionamientos. Aceptar que estamos condicionados por el ambiente. Naturalmente, el cuerpo, organismo, se condicionan. Lo habla el conductismo, a pesar de que no reconoce el alma, pero lo habla y dice que el organismo se condiciona. Estamos condicionados, respondemos, reaccionamos automáticamente, sin pensar. No razonamos, no usamos la razón ni la inteligencia. Entonces debemos aceptar que hay condicionamientos de la cultura, de la sociedad, de nuestra familia, de nuestra forma como fuimos criados, ¿sí? Pero aprender a desligarnos de esos condicionamientos para exteriorizar una personalidad acorde con el ser real que somos. Es el desafío de la terapia transpersonal, trabajando la persona para que asuma su realidad positiva y superior, creciendo en contenidos mentales y para liberarse hasta permitir la perfecta armonía entre el ser y el parecer. Ya hablamos de la cultura de la materialidad, de las apariencias. Entonces busquemos ser quienes realmente somos, percibirnos como espíritus, buscar las cosas que nos van a hacer bien en la espiritualidad. Y la individualidad resume todas las experiencias. La individualidad es el ser pleno y potente que alcanza la autorrealización imperecedera. La individualidad es el espíritu en sí mismo que reúne todas las dimensiones y conscientemente sabe lo que hacer, cuándo hacerlo, cómo realizarlo para ser la persona integral ideal. Acá Juana de Ángeles nos habla de la inteligencia espiritual, de que hemos de desarrollar una inteligencia espiritual para poder
encontrarnos con Dios, para poder encontrarnos con nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad, y también nos habla de la intuición, que hemos de captar esas señales de nuestro propio espíritu, que sabe para qué está en esa existencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo planeamos. Nosotros dijimos, fui un espíritu vicioso, necesito reencarnar en tales y tales condiciones, con familiares que también tengan las mismas tendencias que yo para probarlo. Fui una madre abortista, necesito tener mis dolencias físicas en la parte genésica, en la parte orgánica. Fui despiadado, entonces nazco con tales o cuales necesidades. Nuestro espíritu muchas veces, cuando tiene la conciencia, elige las pruebas que ha de vivir, y por eso el espíritu sabe, sino que nuestro ego muy cerrado no nos deja escuchar. Entonces somos muy buenos para hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y defendernos, y justificarnos, pero no escuchamos la voz de nuestra conciencia, porque ¿dónde están grabadas las leyes de Dios? En nuestra conciencia. Entonces somos a veces muy sorditos de oídos, no escuchamos esa intuición que nos dice lo que está bien, lo que está mal, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Allí está, hermanos. Allí está. Finalmente, aprender a amar. Ya hablábamos un poquito de la ley de amor en otra diapositiva, ¿verdad? Que el amor era el sentimiento por excelencia. Y algún día, cuando conquistemos ese sentimiento, nuestro sol interior va a brillar y se van a realizar todas nuestras aspiraciones. En la psicología todavía son muy reacios a adoptar la parte espiritual, pero Jesús, Juana de Ángelis, lo trae vivo como un psicoterapeuta excepcional, porque Jesús auscultaba en los corazones de quienes se acercaban a Él, intuía sus necesidades. Jesús hablaba de terapias, como la terapia del perdón. Jesús nos invitaba a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Aprender a amar, aprender a vivir, aprender a ser, todo resumido en la ley de amor de Jesús. ¿Cuánto no ganaríamos si viviéramos conforme a esa ley? Jesús no solo predicaba, Jesús con su ejemplo nos mostró el camino. Es muy difícil definirle a Jesús, muy difícil, por la clase de espíritu que era. Es un espíritu que no nos cabe todavía en nuestros razonamientos. Es un espíritu que trasciende incluso el propio planeta Tierra, ya que él se encontraba planeando y orquestando todo el flujo para que el planeta Tierra se creara, materialmente hablando. Entonces imagínense si es un ser o no trascendente. Y nos enseña a amar únicamente. Únicamente como si fuera algo poquito. No, el amor. El amor es la respuesta, es el camino. Jesús es el camino. Jesús es el ejemplo del amor incondicional, que es el resultado de la integración profunda con la conciencia divina. Jesús vivía en la ley de adoración. Jesús oraba constantemente, nos enseñó a orar, a entrar en comunión con Dios, a tener fe como un granito de mostaza, para mover montañas. Cómo alegóricamente se refería a nuestros vicios, a nuestros defectos, a nuestras malas inclinaciones como montañas, y nos daba la fe como herramienta. Lo importante que es creer en nosotros mismos. Así el mundo le diga que no puede, o que usted está loco, ¿usted por qué no toma un traguito? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no disfrutan? ¿Cierto? Se le va a pasar la vida, viva el momento. ¿Cierto?
pero no estamos locos. Solamente que esa puerta es estrecha y muy pocos tienen la valentía de pasar por ella. Entonces aquí estamos todos deseosos de poder seguir a Cristo. Toda su vida se desenvolvió en un plano de integración profunda con la conciencia divina, conservando la individualidad en perfecto equilibrio psicofísico. Entonces, Jesús era el equilibrio perfecto. Jesús cuando obraba con autoridad, obraba con autoridad. Cuando necesitaba condenar algo que estaba mal, tajantemente lo condenaba. A veces de una manera muy diplomática y muy amorosa. Jesús le decía a quienes curaba, le decía, vete, no peques más. No vaya a ser que te ocurra algo peor. ¿Cierto? Primero era la sanación espiritual y luego era la física. Entonces primero lo sanaba espiritualmente y luego físicamente. Siempre les proponía reformarse interiormente, ¿cierto? Dado que no creó ninguna doctrina o sistema, Jesús hizo de su vida el modelo para que el hombre se pueda humanizar adquiriendo esa expresión superior. Es el modelo, y los modelos sirven, y los modelos guían. Pero no es Jesús Dios, como lo quieren hacer ver otras corrientes de pensamiento. No es Jesús Dios inalcanzable. Es Jesús vivo, es Jesús en la cotidianidad. Es Jesús cuando el otro me ofende, cuando tengo la obligación de perdonar, el deber de perdonar, que es un acto de amor propio, ni siquiera es para con el otro. Cuando yo perdono, sano yo mismo, siento alivio yo. No es algo que yo le esté dando al otro. Ajá. Entonces Jesús nos propone muchas estrategias para poder volver a Dios. Por ejemplo, en su parábola del hijo pródigo. Yo creo que es mi favorita. Es mi favorita porque somos de esos hijos que se pierden en la materialidad. Nos perdemos en la materialidad. Se nos nubla el juicio con tanta riqueza que Dios ha puesto a nuestra disposición. Como ese padre le da la herencia para que disponga con él de ella. Y el hijo la malbarata, la malgasta, la despilfarra. ¿Sí? Pero cuando muestra un poco de arrepentimiento y se acerca nuevamente al padre, el padre sale corriendo hacia él. Ni siquiera lo espera que llegue. El padre sale corriendo en busca de él para abrazarlo, feliz de que su hijo ha vuelto. Entonces, asimismo, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Necesita que ya, de materialidad lo necesario, lo suficiente, pero lo espiritual, necesita que volvamos a Él. Nosotros necesitamos volver a Dios. Entonces, no, el espiritismo no contiene una moral diferente a la de Jesús. Los espíritus vienen no solo a confirmarla, sino también a mostrarnos su utilidad práctica. Tornan inteligibles y patentes las verdades que solo habían sido enseñadas en forma alegórica. Además, junto con la moral, definen los problemas más abstractos de la psicología. Entonces, ya para ir cerrando, la moral de Jesús. La relación de la psicología y la moral. ¿Qué es la moral? La moral es el arte de saberse comportar. El libro de los espíritus lo dice. El arte de saber comportarse. La importancia de saber comportarse. Entonces Jesús, a través de todas sus verdades, que son tantas, y que podemos estudiar acá toda la noche, toda la semana, y aún no lograríamos comprenderla en su totalidad, tenemos el deber, hermanos, de empezar hoy a trabajar. Sabemos que hay una psicología, una obra psicológica, transpersonal, espírita, que seguramente más adelante vamos a saber de ella, porque los psicólogos nos vamos a interesar
en este tipo de estudios. Vamos a desarrollar psicoterapias a partir de estas propuestas por Juana de Ángelis. Esta es la psicología del futuro. Esta es la psicología que nos merecemos. Porque no da lugar a tantas interpretaciones, a tantas dudas, a tantas vacilaciones. Esta es una fe más sólida, lejos de la religiosidad de antaño. Esta religiosidad que nos propone el espiritismo es una religión razonada, no dogmática. Por eso es tan profunda, por eso nos llena el alma. Y Jesús es el psicoterapeuta por excelencia. Y ahí estamos nosotros, el rebaño, las ovejas perdidas. Perdidas. Ajá. Jesús es el buen pastor. Es el buen pastor. Pero debemos aprender a conocer a Jesús en todos sus aspectos, sus matices. Y vivenciarlo. Por sobre todas las cosas, vivenciarlo. Entonces, muchas gracias, hermanos, por su atención.